Y vamos a presentar al panel 1, denominado Reimaginar el desarrollo y la política industrial verde para el siglo XXI. Y por tal motivo voy a empezar a nombrar a quienes nos van a estar acompañando para que puedan ir subiendo al escenario. En primer lugar, quien moderará esta mesa de diálogo, Manuel Albaladejo, por ONUDI, representante para el Cono Sur. E invitamos también subir al escenario a las y los expositores: Donna Andrews, de University of Cape Town, Sudáfrica; Hamza Hamouchein, por Transnational Institute, Argelia, Reino Unido; Bank Namorunchot, Science and Technology Policy Institute, Tailandia; y a Daniel Steinhardt, por Fundar Argentina. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí en este panel que tiene el cometido principal de repensar los nuevos modelos de desarrollo y de política industrial. Como se pueden imaginar, para ONUDI es un placer estar aquí. Tener industria en el nombre nos supuso muchos dolores de cabeza en el pasado y ahora estamos en nuestro mejor momento porque obviamente el tema de industria dejó de ser tabú. Se habla de política industrial no solamente en países en desarrollo, sino países desarrollados. Ven por todos lados planes de desarrollo industrial en Europa, en América Latina, en Asia. Por lo tanto, para nosotros es una alegría poder estar aquí viendo cómo Uruguay se suma a esta gran tendencia que es el desarrollo industrial. Desde ONUDI creo que es importante empezar a conceptualizar cuál va a ser la forma de la nueva política industrial. Somos conscientes de que, a pesar de que el término está de nuevo en la agenda, va a ser muy diferente la política industrial que planteamos ahora a la política industrial de hace 2 décadas o más. Y, por lo tanto, uno tiene que empezar a ver cuáles son las megatendencias que van a reconfigurar la política industrial del futuro. Desde ONUDI identificamos 4 grandes tendencias. Una de ellas es la transición verde, principalmente transición energética, transición productiva, que en alguna manera, si se paran a pensar, la antigua política industrial intentaba seleccionar sectores, ¿verdad? Buscaba esos sectores ganadores. Y ahora lo que tenemos principalmente es una transición verde que de alguna manera selecciona los instrumentos de política que le son útiles. Lo estamos viendo con todo el tema de hidrógeno verde, economía circular y demás, como estas grandes megatendencias están influyendo a la hora del tipo de instrumentos de política que podemos plantear. Por lo tanto, transiciones verdes es una gran megatendencia. El segundo es inteligencia artificial y digitalización, que están redefiniendo los procesos productivos a nivel global y que, si no nos metemos en ellos, esa brecha de productividad se puede incrementar. Esa es la segunda megatendencia. Tenemos una reconfiguración de las cadenas de valor. Estamos viendo una relocalización de actividad productiva. Muchos países repensando en poder volver a traer manufactura de vuelta a casa. Vivimos en el COVID una fragmentación o una disrupción de las cadenas de valor que llevó a un renacimiento de alguna actividad productiva en América Latina. Por lo tanto, ese es otro elemento. Y el último elemento es un tema demográfico. Envejecimiento del norte, y cantidad de migrantes jóvenes yendo hacia el norte global y reconfigurando toda
el mercado laboral. Entonces, son 4 megatendencias que pensamos van a redefinir la nueva política industrial. Y bueno, y aquí tengo un panel espectacular. Tenemos gente de muchos lugares. Tenemos a Bank desde Tailandia, tenemos a Hamza de Argelia / Reino Unido, Daniel Argentina y Donna de Sudáfrica. Es un placer estar con vosotros. Y por lo tanto, bueno, toda la experiencia que nos podáis compartir sobre estos temas seguramente la vamos a disfrutar muchísimo. Quería empezar contigo, Daniel. Bueno, yo te conozco de la administración anterior en Argentina, pero también tu trabajo con Fundar. He leído cosas que has estado escribiendo y me gustaría que nos comentaras en este nuevo paradigma de política industrial, ¿cuáles consideras que son los obstáculos de diseño e implementación de esta nueva política industrial? Y si tienes algo que decir desde el punto de vista de medición, que es tan importante para poder abordar estos temas. Gracias. Y perdón, antes de empezar, creo que tenemos 6 minutos por persona, 8 minutos, entre 6 y 8 minutos, así que... A ver, hola. Buenos días a todas y todos. Un gran placer estar acá. Muy feliz de estar escuchando tantos aportes tan valiosos. A ver, hay algo que creo que se fue mencionando en las charlas previas, Hayun un poco lo contó, que hay un concepto que a mí me viene dando bastante vueltas, no es nuevo, que es el de policy space, ¿no? el espacio de maniobra, que es básicamente el margen de acción que tienen los estados para implementar políticas públicas, en este caso políticas industriales. Y obviamente ese espacio de maniobra podemos decir que está restringido, tiene 2 tipos de restricciones. Restricciones externas, que son por ejemplo los condicionamientos que imponen tratados multilaterales, y restricciones internas, que pueden tener que ver con las propias capacidades productivas, la legitimidad política social que pueden tener los procesos de implementación de políticas industriales, las capacidades estatales que tienen los estados. Entonces, me parece que volver a traer a la mesa el concepto de espacio de maniobra, margen para las políticas es muy importante porque podemos decir que queremos hacer política industrial y tener objetivos, pero si no hay margen, no hay política industrial verde posible. Si no, nos quedamos en el mero wishful thinking. Está claro que los países del sur global tenemos bastante menos policy space que los países del norte global. Es una verdad de perogrullo. Pero también me parece importante resaltar que el sur no es homogéneo. La ministra Alejandra Cardona contaba un poco, ¿no?, de las particularidades de Uruguay, que son distintas a las de Argentina, a las de Brasil. A su vez, América Latina es distinto a África, es distinto a Asia. Y entonces está muy bien pensar denominadores comunes dentro del sur global, pero también tener en cuenta que hay particularidades nacionales que son muy relevantes a la hora de pensar cómo diseñar e implementar políticas. Y en ese sentido, algo que estamos empezando a pensar, probablemente la idea es publicarlo el año que viene en un evento del TNI en Sudáfrica, es un índice multidimensional de policy space, para poder entender mejor cuál es el espacio de maniobra de los distintos países. Y digo multidimensional porque ese espacio de maniobra no se reduce a una sola dimensión. Hay determinantes macrofiscales que inciden en el policy space. Países que tienen altos niveles de endeudamiento o altos déficits fiscales tienen menos policy space que aquellos que tienen bajos niveles de endeudamiento o tienen superávits y tienen más margen justamente para incrementar gastos. Hay determinantes comerciales, jurídicos, legales, que es un poco lo que hablaba Hayun. Los acuerdos comerciales restringen posibilidades y los países no están igualmente insertos en distintos tratados internacionales. Hay determinantes financieros, hay países, yo vengo de Argentina, donde el crédito al sector privado es muy bajo y el riesgo soberano es muy alto y eso claramente reduce los márgenes de policy space y lleva restringe notablemente el espacio de acción de la política industrial. También hay determinantes institucionales del policy space, no es lo mismo tener capacidades estatales, una burocracia estatal calificada, estable en el tiempo, que no tenerla, y los países del sur global en eso difieren notablemente. Tenemos colegas de banca de desarrollo de otros países que entran con examen de ingreso y duran toda su vida ahí y aprenden, y en Argentina
Si hay un común denominador de la política industrial es que los cuadros burocráticos rotamos todo el tiempo y nunca hay aprendizaje institucional o cuesta mucho el aprendizaje institucional. Un quinto determinante que pensamos que es importante para medir, para pensar un índice multidimensional de Policy Space es la dimensión política social. No es lo mismo una ciudadanía que cree realmente en la política verde, que cree en la transición energética, cree en la importancia de eso y en la importancia del Estado para transformar. No es lo mismo una ciudadanía que cree en el rol de la industria manufacturera en el desarrollo que una donde no ocurre. Vuelvo al caso de Argentina, pero hoy tenemos un presidente que es negacionista del cambio climático y que cree básicamente que la mejor política industrial es aquella que no existe, una frase famosa de los años 80, y hay mucha gente que está de acuerdo con esa idea. Entonces, no es lo mismo tener un país donde es consenso a la política industrial verde que otro donde no lo es. Y por último, una sexta dimensión es la productiva. Una sexta dimensión que debería formar parte, creo yo, de un índice de Policy Space es la productiva. No es lo mismo partir ya de capacidades industriales relevantes que no tenerlas, porque obviamente el espacio de maniobra, cuando vos ya tenés una estructura productiva medianamente desarrollada, es mayor que cuando no la tenés. Entonces, un poco en base a esto, la idea es que los países... A nosotros no nos interesa hacer un ranking de qué países tienen más o menos Policy Space, sino entender que cada país probablemente tenga fortalezas y debilidades en cada una de esas dimensiones, y eso permite de alguna manera pensar recomendaciones de política para ampliar el Policy Space que son distintas entre los países. Algunas son transversales a todos, pero hay algunas que son específicas a cada país. Entonces eso nos parece que es relevante para tener en cuenta. Las recomendaciones deben ser situadas. Y por último, para cerrar, por supuesto que es deseable que se amplíe el espacio de política. Si no se amplía el espacio de política, la transición verde es imposible y es imposible el desarrollo productivo verde. Jayún un poco contaba que estamos en un tiempo donde, por suerte, se ha ampliado ese espacio de política. Pero también me interesa remarcar algo que creo que Jayún lo mencionó al pasar y yo quiero ser muy enfático. También tenemos que saber usar ese espacio de política. No basta con tenerlo. En términos futbolísticos, puedo tener la pelota al lado de hacer el gol y patearla afuera, ¿no? Entonces, quizás también volviendo al caso de Argentina, cuando hemos tenido espacio de política para hacer políticas, no siempre las hemos usado de la mejor manera y hemos desaprovechado oportunidades. Entonces, creo que una reflexión final es importante ampliar el espacio de maniobra, pero también es central saberlo usar bien. Con eso cierro, muchas gracias y abierto a comentarios. Excelente. Daniel, muchísimas gracias por tus reflexiones. Y bueno, ahora quisiéramos, vamos a pasar de continente, nos vamos a Asia, y cuando hablamos del Policy Space, el espacio de política, uno siempre hace referencia al caso asiático, ¿no? Donde sabemos que siempre ha habido un apoyo desde el punto de vista del gobierno bastante importante. Tenemos a Bank, que es del STIPI, del Science and Technology Policy Institute en Tailandia. Y bueno, la verdad es que es muy interesante los temas que nos vienen a comentar. Yo quisiera preguntarte, Bank, con respecto a ese rol cambiante del Estado. Antes teníamos un rol mucho más de arriba hacia abajo, top-down. Pensamos que el Estado tiene un rol en política pública, pero queremos un poco aprender de las nuevas tendencias del rol del Estado en Asia y cómo está impulsando el desarrollo industrial. Y también el modelo del flying geese, ¿no? De los, en español es terrible la traducción, ¿no? Que son los gansos volantes, que nos va a explicar exactamente, Bank, lo que quiere decir y sobre todo lo que quisiéramos saber, Bank, de todas esas lecciones que emanan de Asia, ¿qué relevancia tiene para la región, para América Latina? Thank you very much. I would like to begin bueno, quisiera empezar por su segunda pregunta sobre el modelo de gansos voladores. Bueno, este concepto no sé si están familiarizados o no, pero en el contexto asiático esto es un concepto nuevo. Si uno se remonta a la historia, en la política industrial, la industrialización atravesó toda la región muy rápido desde 1885.
y la moneda japonesa en ese momento tenía una ventaja para invertir en otros países en la región porque la fortaleza del yen, y en ese momento se cambiaron las redes de producción, especialmente en sectores importantes como electrónica, la televisión, teléfonos, y todos estos sectores se pasaron de el mercado de Japón como países a Corea del Sur, y a partir de ese momento en Corea del Sur se tuvo la oportunidad de obtener la localización tecnológica y aquel porcentaje del mercado mundial de televisores, por ejemplo, en los 90, en los 80. Luego de décadas de consumo tecnológico, pasó por el sudeste asiático, por países como Tailandia, Malasia, luego Vietnam y otros. Así que en este patrón, la División Internacional de Trabajo y de Producción, redes de producción, pasó por todos los países luego de los 80, con el ganso liderado que era Japón, hasta los países mencionados. Así que este modelo se llamó New Flying Geese Model. Y bueno, y hubo toda una jerarquización y se creó un patrón armonizado. Debo decir que a nivel internacional, la División Internacional de Trabajo es muy natural, sucede todo el tiempo, pero para poder entender la distribución de ciertos gansos no es para nada natural, porque es todo un proceso económico y político donde cada país, el sector privado, la sociedad colaboran con el Estado para negociar con los socios internacionales, con las empresas multinacionales. Y en este sentido, Tailandia, Corea del Sur les fue muy bien en la negociación para una localización. Por ejemplo, Corea del Sur obtuvo una industria electrónica muy avanzada. Tailandia no lo logró, logró obtener la parte automotora de Japón, porque no tenemos el sector clave de Leading Goods, pero sí obtuvimos algunos, y sí podemos incluir algunos en la cadena de suministro en nuestros sectores. Esto fue lo que pasó a partir de los 80 hasta el presente, pero por ahora esta relación actual, debo decir, perturba. Se ve perturbado por varios factores. Por ejemplo, tenemos un nuevo término que llamamos el ciclo de innovación global, la transformación energética, también la tecnología automotora, que cambia muy rápidamente, y no solo con la producción, sino también en los costos de manufactura. O sea, tenemos que pasar a algo basado en lo eléctrico o en el hidrógeno. Así que necesitamos, especialmente en Tailandia, debemos pensar en nuevos tipos de modelos de gansos voladores, Flying Geese. Aquellos que son dueños de la tecnología y que tienen los ciclos de producción y redes de producción más eficientes, y cómo pueden integrarse a los mismos de forma exitosa. Esa es la cuestión realmente. El modelo también cambia. Ya no es Japón, por ejemplo, el Leading Goose. Ahora estamos hablando de China, estamos hablando de que Trump quiere ser parte de este programa en Asia, y tenemos que pensar en
las nuevas características de este ganso liderador. China es muy diferente de Japón en el sentido en cómo encaran negocios en el extranjero, en el exterior. Entonces tenemos que pensar en con las nuevas características de los nuevos socios y partes interesadas. Y tenemos que hacer esto en un contexto nuevo. Y otro aspecto que quisiera mencionar sobre este tema de los gansos voladores es el tema de que la manera tradicional de repensar este modelo, pensando en nuestra región, ahora tenemos que ampliar nuestra perspectiva sobre la manera en que nos conectamos unos con otros. ¿Cómo podemos conceptualizar este patrón en la región? ¿Podemos crear un modelo de gansos voladores en el sur global? Por ejemplo, que compañías asiáticas inviertan en América Latina en colaboración con capital local y viceversa también. Bueno, esto podría implicar un acuerdo sobre especialización, o sea, no es una especialización espontánea, tenemos que acercarnos y ver qué parte de la red de producción del sur global no se vea concentrada y que no compita entre sí. Tenemos que tener una especialización organizada y lograr armonización si tenemos un buen marco de conversación. Y luego, esto lleva a la idea de el rol cambiante del Estado. El estilo antiguo de desarrollo del Estado ha cambiado, la relación ha cambiado. En la región el contexto no es tan complejo, el mundo está muy polarizado, pero por ahora los estados no pueden usar un sistema tan burocrático o ya no más, y tienen un rol muy significativo, pero sus capacidades deberían centrarse en el desarrollo de redes. John O'Regan lo denomina una etapa de desarrollo de redes en este momento. Se junta la academia, se junta la sociedad civil, los sindicatos y demás para crear una alianza donde abordemos al mundo más complejo aún, o lo podemos llamar un nuevo modelo de gansos voladores para el siglo XXI. Así que así es como podemos imaginar el nuevo modelo y cómo se combina esto con el Estado. Muchas gracias, Van. Muy interesante. Siempre lo que viene de Asia es extremadamente novedoso e interesante para conocer, y siempre nos preguntamos por qué esas cadenas de valor regional en Asia funcionaron y nunca lo hicieron aquí en América Latina. Y gran parte de la explicación viene por este tipo de modelos de integración regional. Ahora quisiera presentarles a Hamza. Hamza viene de TNI. Y bueno, la verdad es que él nos viene a proponer un concepto muy interesante que se llama delinking, o en español sería desvinculación, que es un concepto que impulsa Samir Amin y que plantea, bueno, cómo construir una nueva economía basada en todo lo que tiene que ver con lo nacional, ¿no? Con los recursos nacionales, con la soberanía alimenticia. Es un modelo que mira hacia adentro y que, por supuesto, aboga también por el desarrollo de las capacidades tecnológicas nacionales. Es uno de los temas que recuerdo haber trabajado con el profesor Sanjay Lal en el pasado, hace muchos años, ¿no? Pero todo el tema de la creación de capacidades tecnológicas a nivel nacional. Y lo que te quería preguntar, Hamza, es bueno, que nos contaras un poco si ese modelo que estás planteando es viable en el mundo de hoy, es decir, y sobre todo en América Latina y en economías pequeñas que todavía siguen muy vinculadas al exterior, al comercio internacional y que ven del mercado internacional como una máquina de crecimiento. Por lo tanto, que nos comentes un poco de ese delinking, que nos fundamentes un poco ese modelo y su viabilidad para América Latina.
The brief answer is yes. But before I get into that, lo que debo decir first of all, I would es like to say that I'm sí. happy Para to be ello, here. It's my debo first decir, time estoy in encantado de estar Uruguay, aquí. Es la primera vez que and estoy en I'm honored to Uruguay be y es un participating and honor contributing de to and participar, learning from this important contribuir gathering. y aprender But de todos before I tell you a ustedes. little bit Y more about antes delinking, de contarles or the concept sobre and the esta framework desvinculación of en el delinking, I wanted to concepto start o el with two marco, provocations. quisiera provocarlos con dos The first cositas. one, La primera, when I started reading the short cuando description comencé of this a panel, leer la two descripción things de este caught my panel, eye. dos The first cosas one me is the llamaron la word atención. competitiveness. La primera es I la guess palabra there is no inherent competitividad. harm in being No creo que haya competitive as such, nadie but I think que it's important to crea challenge the que mainstream ser thinking competitivo, that tends to see que history tendemos as a ver a la competition. historia como So una basically, competencia. through that Básicamente, thinking, the global a través South's de esta backwardness and reflexión, poverty el sur are global merely a result of its y la failures. pobreza son lost, un resultado others won. de But nuestras to paraphrase, fallas. Para the Uruguayan parafrasear Eduardo Galeano, a who's Galeano, one of el my uruguayo, favorite intellectuals, uno de mis the winners intelectuales happen to have preferidos, won thanks to our los losing. The ganadores history of tuvieron Latin cosas America porque and nosotros also other regions perdimos. and their development La is an razón integral del part of the subdesarrollo history de of world Latinoamérica capitalism's development. es una parte integral del That's the desarrollo first, del the capitalismo first. The second global. thing that captured my Eso attention en primer and lugar. made me En think segundo a bit lugar, algo que more me hizo is the pensar sentence más on es la ensuring oración a sobre sovereign insertion in the asegurar value chains una of inserción strategic soberana materials en la cadena de minerals. valor This de seemed to me materiales for some estratégicos. time to be a Esto kind me of an pareció oxymoron or algo como un contradiction. oxímoron o How una is this contradicción. insertion going to happen? ¿Cómo va a suceder And esto? hence the word Y por sovereign, tanto, la trying to palabra qualify it. soberanía But estaba then, intentando what does ver who does the inserting? quién hace For what esta purpose? inserción, And para for qué whom these critical y para materials, quiénes minerals, green es estos hydrogen, materiales renewable críticos, energies will be minerales, el And hidrógeno again, verde y una vez Galeano's más articulations la in open veins of Latin articulación de America Galeano en las are venas on point in abiertas this regard. de América So Latina how do son we ensure claras. that ¿Cómo what is bestowed on aseguramos us by que nature nos da la is not naturaleza, doomed to appropriation no by imperialism? nos da el derecho a And how to make apropiarnos? sure ¿Cómo that any kind of aseguramos velleity o or garantizamos que desire for some cualquier economic patriotism deseo is de not algún swiftly patriotismo neutralized by económico neocolonial no dynamics? es neutralizado So, por el in the midst of neocolonialismo? all the cacophony Entonces, around green industrial en medio de policy, esta coming from cacofonía various de la spheres in the política north and in the industrial south, verde but en still el norte primarily in y the en el north, sur, pero from policymakers mayormente to en el academics norte, desde to los, philanthropy and civil society los hacedores de organizations, política, it los has become filántropos, crucial las to, sociedades first, civiles. Es contextualize the crucial discussions que to primero understand contextualicemos all what los this debates para comprender de qué se trata toda esta and which invitación purposes al and discurso material y interests qué it propósitos serves. e intereses materiales sirve. Remind En various segundo stakeholders lugar, and relevant recordar parties a los that distintos discussions actores and y partes debates relevantes around que las discusiones sobre la are not new, industrialización no son especially in the nuevas, context en of particular previous en el contexto de experiencias and previas de dealing experiences in the descolonización global south in the y 50s en el and sur the global 70s of the last en century. los 50 So y los perhaps 70. what is new Quizás in lo que this sea current nueva discussions en esta is the discusión greening and actual the es decarbonization in the context el of the punto climate verde y crisis. la And the third descarbonización. point is El to be tercer wary punto of the es dangers estar and alerta risks of a los reproducing peligros the y current riesgos de status reproducir quo el statu in terms quo of global actual inequalities, en términos de siphoning desigualdades off globales, value by a la tiny extracción de global valor por una minority, mínima and the creation minoría of new mundial y la sacrifice creación de zones nuevas in zonas the de name of sacrificio sustainability. en nombre It is de la needless to say sostenibilidad. that these global discussions around Esta green discusión industrial global policy sobre la are taking industria de place políticas within a verdes global and van regional más allá context del contexto of global resurgent y theoretical and regional political de debates debates on teóricos y development políticos strategies para in the desarrollar framework of the energy estrategias en el transition marco de la and transición decarbonization of the energética economy, y la which descarbonización conceive de la economía. reindustrialization La
reindustrialización que vemos y la planificación estatal como herramientas esenciales de política pública para superar los bloqueos históricos del capitalismo periférico. Vale la pena recordar el líder revolucionario burkinés Thomas Sankara, que dijo: el que te alimenta te controla. Y yo añadiría que el que hace tus máquinas y fabrica lo que usas todos los días te puede esclavizar y dominarte. En ese espíritu, sostendría que es importante revisar el legado del marco teórico del sistema mundo de la dependencia y dialogar con activistas académicos de altura, como el concepto de desvinculación de Samir Amin. En el contexto de un capitalismo monopolístico globalizado, la idea de que puede ponerse al día el sur global es ilusoria. En cambio, Samir Amin propone la desvinculación, que significa crear economías nacionales orientadas a atender las necesidades de desarrollo interno, en lugar de las exigencias de las corporaciones y los mercados internacionales. En este sentido, la desvinculación implica abolir formas dominantes de propiedad privada, asumir la agricultura como eje central de la economía, la industrialización, el dominio de la tecnología y rechazar los acaparamientos de tierras en nombre del desarrollo orientado a la exportación. No es una ruptura con la lógica de dominación imperialista. Estas cuestiones deberían recibir más atención, en particular en medio de crecientes tensiones geopolíticas y geoeconómicas, caracterizadas por un giro global hacia la política industrial proteccionista, incluso en el norte global. Esto ha sido descrito por algunos como la nueva Guerra Fría verde entre Occidente y China, la cual ofrece oportunidades, pero también riesgos y amenazas para países y pueblos del sur global. La consolidación de un mundo multipolar puede ofrecer algunas oportunidades para que las naciones del sur emprendan intentos de desvinculación, pero eso requeriría una integración política y económica regional y relaciones sur-sur que no estén subordinadas al imperio. Terminaré diciendo que 70 años después del momento Bandung, nuestro desafío es cómo reconectarnos con un proyecto emancipador y cómo operacionalizar la desvinculación verde como política de los excluidos y desposeídos, articulada a través del poder estatal. ¿Cómo puede surgir una visión que responda al desafío de articular y elaborar propuestas concretas para alternativas justas que cuestionen las prácticas extractivistas y las dinámicas neocoloniales, permitiendo pueblos y países del sur rompan el ciclo de dependencia, desafíen su inserción subordinada en la economía global y asciendan en la cadena de valor centradas en las personas justas y verdes. Muchas gracias, Hamza, por tus comentarios. La verdad, muy interesante. La propuesta de delinking, que como saben, bueno, también existen otros conceptos como el degrowth. Hay escuelas de pensamiento que están cuestionando el status quo de desarrollo y volver a un personaje como Samir Amin es bien interesante. Hacía tiempo que no leía, pero me lo ha vuelto a traer a la mente Hamza con sus comentarios. Muchas gracias por tu intervención, Hamza. Y finalmente tenemos a Donna de la Universidad de Cape Town. Yo quería que Donna fuera nuestra primera participante en el panel, pero anoche me dijo: no, Manuel, déjame para el final, que voy a ponerme al día con todo lo que se va a decir y voy a poner la fresa en el pastel al final de la reunión. Así que presión añadida para nuestra estimada Donna. Bueno, en todo el concepto de política industrial verde, a veces nos olvidamos de un elemento clave, que es el elemento de
justicia social. Nos olvidamos del tema de inclusividad. Lo damos como asumido, que la nueva política industrial es una política industrial sostenible e inclusiva, pero normalmente esa parte de inclusividad, que no solamente está vinculada con generación de empleo, sino con la calidad del empleo que se genera, participación de la mujer en el mercado laboral, manufacturero. Hemos visto que en la industria siempre ha habido una defeminización de la manufactura. Mujeres no están integradas en el sector industrial. Entonces, realmente mi pregunta, Donna, es que nos ayudes a entender cómo esta nueva política industrial tiene que incorporar estos elementos de justicia social. ¿Qué ideas tienes? ¿Cómo poder asegurar que hay elementos de justicia social, inclusividad? Y si esto viene acompañado también con algunos sectores adicionales. Ayer hablábamos, me comentabas de algunos sectores que pueden ser detonantes de mejora de justicia social donde se puede generar empleo y se puede generar también empleo femenino. Si nos comentas un poco sobre ese elemento, te agradecería mucho. Y no pongas cara de asustada, que sabes muy bien que sabes mucho sobre esto. Muchas gracias. Bueno, voy a ser muy breve, pero también voy a responder la pregunta que me hicieron. Es realmente una conversación que iniciamos ayer. Pero bueno, quisiera empezar por otra parte. Por otro lado, uno de los objetivos principales de las discusiones sobre reimaginar el desarrollo y lo que esto significa. Esto significa una articulación sustantiva, como ya mencionamos esta mañana. Pero una de las cosas que me sorprendió sobre venir aquí a Uruguay, pero regresar a Latinoamérica, es que hace mucho tiempo la primera vez que lo pensé fue que en otro mundo sería posible, eso se decía. Y ahora, esta mañana, hoy, entendimos que otro mundo es necesario, así que quisiera retomar esta idea y por qué otro mundo es necesario. Trabajo en el departamento, estoy ubicada en el departamento de Cape Town, en Sudáfrica, y fue luego de la pandemia por la COVID, justamente después que vine a Uruguay. Y acepté la invitación porque cuando pensé en COVID y venir aquí por primera vez, en ese momento tuve la posibilidad de respirar. ¿Qué significaba esto para mí? Y tomé la invitación, entonces la acepté porque en parte por lo que dijimos en Bogotá, ¿qué significa vivir juntos bien? ¿Qué significa vivir bien unos con otros, en solidaridad con las personas y con todo el contexto? Así que esta invitación no es algo menor, es algo mayor, especialmente en el contexto de la COVID. Muchas personas no lo hablaban, especialmente en África del Sur. Esta experiencia nos hizo aprender sobre vidas que importan y vidas que no importan. Así que si empezamos a ver las características de los nuevos gansos voladores y este modelo, bueno, esto es un nuevo valor de pensar en quiénes somos y cómo trabajamos juntos. Y tal vez tenemos que pensar en la solidaridad de infraestructuras de solidaridad, a diferencia de competencia. Pero esto es un gran pedido cuando pensamos en la política industrial, porque la naturaleza de la misma muchas veces es sobre la maniobra, cuál es el espacio de maniobra. Y constantemente pensamos en cuál es ese espacio de maniobra y es justamente pensamos en algo a favor o en contra. Entonces, ¿cómo empezamos a reimaginar un mundo donde la misma política industrial incluye economía, política, finanzas, pero ¿dónde colocamos a la persona? Específicamente en Uruguay, cuando vine, dije, bueno, ¿qué significa respirar? También pensé en el bienestar y para mí, creo que todos aquí, esa parte del bienestar no es algo solo material, sino también poder, al final del día, tomar un mate y estar en comunión con aquellos que están en nuestro alrededor. Eso es importante. Y lo otro que nos sorprendió mucho durante la pandemia, especialmente en el continente africano, fue quién llevaba la carga durante la pandemia, quién cargaba con las pérdidas, tanto materiales como otras pérdidas que sucedieron durante la pandemia. Así que uno de los aspectos importantes que tenemos que hacer es ampliar nuestro concepto de
política industrial? ¿Cómo lo expandimos y ampliamos para no solo pensar en tecnología verde? ¿Cómo pensamos en tecnología adecuada? Así que para que pensemos en una transición justa que incluye la salud, el clima, y esto incluye una nueva manera de pensarlo, porque las implicancias que nos dejó la COVID fue que nuestras relaciones, nuestras vidas están totalmente vinculadas. Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? Aprendimos que un incidente en un lugar puede tener un efecto negativo en todo el mundo. Y si no estamos preparados para garantizar que podamos vivir juntos y bien, entonces no vamos a obtener un tipo de sociedad en la que queremos vivir. Esto es una invitación para que pensemos diferente de cómo queremos llevarnos, de cómo queremos relacionarnos. Y esto es importante para considerar también la participación de mujeres en la industria. No es solo, bueno, cómo se benefician las mujeres de los trabajos, sino también integrar la manera en que ellas abordan los cuidados, en cómo participan de esta industria. Así que esta no es para nada una invitación menor. ¿Puedo comentar algo más, nada más? Gracias. Bueno, así que creo que pensar sobre el modelo de gansos voladores y la coordinación con el Estado es una conversación importante. ¿Cómo garantizamos que el Estado discipline las finanzas, que el Estado determine qué tecnologías deberían utilizarse o no para el bienestar de las personas? En cuanto a las vacunas, en particular en nuestro continente, una de las cosas clave en la que tenemos que pensar es cómo asegurarnos de que no solo recibamos vacunas, pero que produzcamos vacunas. Esto no es menor, porque esta es la manera en que podemos asegurar una soberanía en cuanto a nuestros cuerpos y también a nuestros sistemas sanitarios, así como el uso de las vacunas. Y esto tiene que ser parte de la noción ampliada de la industrialización y las políticas. Bueno, muchísimas gracias. El rol de moderador es un rol muy desagradecido. Me están sacando tarjetas amarillas constantemente con tiempo y creo que estamos súper atrasados. Entonces, bueno, yo realmente con el tiempo que me dan no puedo nada más que agradecer a los panelistas su intervención. Han sido muy ilustrativas, también súper interesantes porque vienen desde diferentes partes del mundo, pero todas tenían como un elemento común que nos hace replantearnos el tema de política industrial desde una perspectiva mucho más holística, que hay que encararlo de una manera mucho más amplia, ¿no? Por lo tanto, yo quisiera agradecerles a los panelistas. Aprovechen a visitar Montevideo porque vienen de muy lejos, menos Daniel, que cruzó con el buquebús, supongo, pero ustedes que han venido desde muy lejos, aprovechen de este lindo país. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por su paciencia, por su presencia aquí. Yo creo que si tienen alguna pregunta urgente, que no la vamos a poder hacer, van a poder agarrar a esta gente que está fuera tomándose un café y van a poderle preguntar cualquier duda que tengan. Estamos súper atrasados con la agenda, así que vamos a tener que cortar. Un aplauso para ustedes y un aplauso también para nuestros panelistas.